Hola chatos, ¿qué tal? Me estaba probando una nueva forma de hacer los directos por el ordenador, pero no sé, no me ha funcionado al principio. A ver si la semana que viene, si lo manejo mejor y va mejor el tema. ¿Qué tal todos? Espero que bien. Hoy vamos a hablar de dolor musculoesquelético en el sistema nervioso autónomo. Yo tengo planeado dos papers. Yo voy a subirlos a Telegram para que podáis echarle un vistazo. Y bueno, la verdad es que hay muchas cosas interesantes y algunas un poco novedosas para el tema hoy. Algunas cosas de reflejo varorreceptor y yo creo que las relaciones del SNA con el comportamiento y la vía inhibitoria descendiente están por ahí. Pero vamos a hablar ya del tema. Ruby me pide para darles un mensaje, que esta semana, no sé si hoy o mañana, yo creo que sí, ¿verdad, Ruby? Esta semana o la otra. Bueno, yo creo que esta semana. Si me equivoco, tú me dices. Vamos a empezar con un evento para abril, planeado para abril, que se llama Juego de Fisios. Entonces, estéis atentos para el Juego de Fisios. Yo creo que viene hoy o mañana como una semana de temas interesantes y que no se habla mucho de ellos o no se habla a menudo. Entonces, estéis atentos para el Juego de Fisios, a ver si os gusta. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a hablar de dolor musculoesquelético y sistema nervioso autónomo, un poco de la relación del simpático, un poco de la relación del parasimpático y un poco de cómo esto influye en la vía inhibitoria descendiente, para mejor o para peor. ¿Vale? No, Albertino, es que teníamos que elegir un nombre, Juego de Fisios o Juego de Osteópatas, y el Juego de Fisios es más amplio, pero es para que estés ahí también tras los osteópatas. Tú ya eres VIP, ya lo sabes, ¿no? Tú estás en todas, tú eres VIP. Ya tienes tu sitio reservado, ya es tuyo, ¿vale? Es para todos. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar entonces de la relación del sistema del dolor musculoesquelético, sea el que sea, el dolor por fibromialgia, el dolor tendinoso, el dolor por una hernia discal, el dolor, el que sea, pero que sea musculoesquelético, y cómo esto se relaciona al sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Entonces el primer paper, que es de 2020 creo, que es Frontier in Neuroscience o algo así, nos habla un poco de cómo la corteza cingulada anterior y la sustancia gris periaqueductual se relacionan con la actividad del sistema nervioso autónomo. Entonces es importante tener en cuenta algunas cosas antes de empezar a hablar de esto. Una de ellas es que SNA, sistema nervioso autónomo, y dolor es un loop infinito, ¿no? Es decir, el dolor genera reacciones autonómicas, así como una reacción autonómica puede disminuir o aumentar la sensación de dolor. Vale, entonces esto tiene que estar claro. Es un loop infinito. Es decir, el dolor genera una actividad autonómica, fisiológica, normal. Y el cambio de la actividad autonómica puede generar un aumento o una disminución en la percepción del dolor. ¿Vale? Entonces,
no sabemos y no estamos intentando establecer quién ha venido antes, el huevo o la gallina. Pues claro que es el huevo, pero no es este el tema, si me explico. ¿Vale? No queremos saber quién está y quién no está, quién estará antes y quién estará después. Queremos saber que uno está relacionado al otro y es esto que tenemos que saber. Sí, quedará grabado, Antonella, siempre grabado. Bueno, siempre no, pero eventualmente nos pasa algo y necesitamos de alguien que nos envíe el vídeo. Pero en general sí, ¿vale? Muy bien. Entonces, frente a esta perspectiva de que uno influye en el otro y el otro influye en el uno, este primer paper trabaja con dos estructuras específicas, la sustancia gris periaqueductual y la corteza cingulada anterior. ¿Vale? Dorsal derecho, si queréis ser súper específicos, la corteza cingulada anterior, dorsal a la derecha, ¿vale? Que es la que tiene una relación más cercana con la red autonómica central y con el procesamiento del dolor. ¿Y por qué se eligió estas dos estructuras? Porque la sustancia gris periaqueductual y la corteza cingulada anterior tienen una sobreposición de funciones, es decir, trabajan tanto para el procesamiento del dolor como también trabajan para la modulación del sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué estas dos estructuras? Porque estas dos estructuras están implicadas en el procesamiento del dolor y también están implicadas en el comando, en el centro regulador del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Entonces, fijaros, el experimento se pasó con resonancia magnética funcional y lo que se hizo fue una prueba de temperatura, ¿no? Un cold stressor test, que es un test, tú pones una temperatura fría en la piel, una temperatura muy baja en la piel y miras qué pasa con la variabilidad de la frecuencia cardíaca y qué es lo que pasa en la red central, ¿ok? Pero eran personas totalmente saludables, es decir, las adaptaciones que vamos a hablar ahora son adaptaciones agudas del sistema nervioso autónomo a un estresor térmico, ¿ok? Las adaptaciones de las cuales vamos a hablar ahora son adaptaciones agudas a un estresor térmico, ¿ok? No es químico, no es mecánico, es térmico. Muy bien. Entonces, hechas las pruebas, se ve que se activa, que no se activa y todo esto, se identifica que la reacción aguda a esta alteración, a este estresor térmico, la reacción es de un aumento del low frequency. ¿Qué es un aumento del low frequency en la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Luis, no he hecho el curso. Entonces, ¿qué significa un aumento del low frequency? Un aumento del low frequency, chatos, significa que hay un aumento de la actividad del reflejo baroreceptor. ¿Vale? Entonces, este estresor térmico, la primera respuesta, la respuesta aguda, es que genera un aumento de la actividad de la baja frecuencia. Y el aumento de la baja actividad el aumento de actividad en la baja frecuencia en esta situación clínica, ¿qué significa? Un aumento de la actividad del reflejo baroreceptor. ¿Ok? Entonces, si aumenta la respuesta del reflejo baroreceptor, yo disminuyo el control vagal y aumento la respuesta simpática. Esto es lo que significa en plan clínico tal cual. Aumento la actividad del reflejo baroreceptor con una respuesta aguda, un estresor agudo, y esto significa que disminuyo el control vagal y aumento el control simpático. Esto es lo que significa. ¿Ok?
cuando miramos en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, cuando miramos los valores que nos salen ahí en Polar, en electrocardiogramas y todo esto, vamos a identificar una subida, un ascenso del low frequency, de la frecuencia baja. ¿Qué significa esto? Una mayor actividad del reflejo barorreceptor. Esto es lo que significa. ¿Ok? Bien, hasta ahí. Entonces, la primera respuesta es un aumento de actividad simpática y una disminución del control vagal o una disminución de la respuesta parasimpática. Esto se refleja en el control barorreceptor. Ahora, chatos, fijaros. Que es muy curioso, porque en estas personas sanas que no tienen dolor crónico, ¿ok? Lo que pasa es que cuanto mejor activas el reflejo barorreceptor, cuanto mejor se activa el reflejo barorreceptor, más baja es la percepción de dolor. ¿Sí o no? Lo digo otra vez. Cuanto mejor, más alta la respuesta barorreceptora, más baja es la percepción de la persona frente al dolor. Más baja es la percepción del dolor. ¿Sí o no? En el estrés agudo, que es lo que estamos hablando ahora. Si habéis comprendido, darme corazoncitos, por favor. Entonces, en una situación aguda, lo que pasa es que hay un aumento de la actividad barorrefleja, un aumento de la actividad simpática, una disminución de la actividad vagal, y esta respuesta, cuando en la persona sana sube más el reflejo barorreceptor, más baja es la percepción del dolor. Entonces ahí tenemos una situación donde el simpático está influyendo en la vía inhibitoria descendiente. El simpático está mejorando la actividad de la vía inhibitoria descendiente. Esto es lo que está pasando. ¿Sí o no? En esta situación el simpático mejora la actividad de la vía inhibitoria descendiente, promoviendo la inhibición del dolor o la inhibición de la percepción del dolor. ¿Ok? Y quien tiene disminución de la respuesta barorrefleja en esta situación clínica aguda de estrés, quien tiene inhibición de esta respuesta, tiene una percepción de dolor más alta. Tiene una percepción de dolor más alta, porque tiene más dificultad para activar el simpático, entonces el simpático no es capaz de ayudar la vía inhibitoria descendiente. Eso es lo que pasa. En situaciones agudas, os comento otra vez porque luego vamos a cambiar al crónico. ¿Ok? Entonces, esto es clave para comprender algunas cosas, que es en una situación aguda, porque en una situación, en un crónico, sí, Albertino. Vale, entonces, fijaros qué interesante, que comentan los autores también. El aumento de la presión arterial, en una persona sana que no tiene dolor crónico, el aumento de la percepción arterial disminuye la percepción de dolor. Ahora salimos del barorreflejo. Ahora estoy comentando situaciones clínicas. En una situación clínica aguda, el aumento de la tensión arterial inhibe la percepción de dolor. En el agudo, el aumento de la presión arterial inhibe la percepción del dolor. Es decir, en una situación aguda, el simpático ayuda muchísimo a modular la vía inhibitoria descendiente. El simpático ayuda muchísimo la regulación de la sustancia gris periaqueductual. Porque la sustancia gris periaqueductual
es determinante para la respuesta de la vía inhibitoria descendiente. Entonces esto es importante tener en cuenta. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque hay situaciones clínicas donde el simpático te ayuda. Que hay situaciones clínicas donde el simpático te ayuda. Y probablemente esto tiene algo que ver con la analgesia que se genera cuando alguien hace ejercicio. Probablemente tiene algo que ver con la respuesta al ejercicio, la respuesta analgésica al ejercicio, que te da una ventana de analgesia de un 45 minutos o algo así. Entonces el simpático en situaciones agudas es un aliado tuyo, es un amigo tuyo. En situaciones crónicas es otra cosa, ya hablaremos de esto. ¿Vale? Y otra cosita más que es interesante de este estudio es que las personas que al principio del estudio tenían una mayor actividad vagal, tenían una mejor actividad vagal, fueran las personas que tuvieran una mejor respuesta varorrefleja. ¿Okay? Las personas que al principio del estudio tuvieron una mejor actividad vagal, visto por la alta frecuencia, por el high frequency, fueran las personas que tuvieran después una mejor respuesta varorrefleja. ¿Ok? Sí, Susana, es justo lo que pasa en lucha o huida. Se inhibe el dolor. Entonces, dos elementos interesantes. Uno, el que tiene la mejor respuesta vagal en reposo tiene la mejor respuesta varorrefleja después, es decir, la mejor actividad vagal puede predecir una mejor actividad varorrefleja simpática. Y las personas que tenían la corteza cingulada anterior, la red neuronal vinculada a la corteza cingulada anterior, en general tenían una mejor actividad vagal. No solo por el cortisol, Javi, también por el cortisol, pero por la noradrenalina y toda la información que lleva los aferentes esplácnicos a la red autonómica central. ¿Vale? Entonces, esto es clave para tener en cuenta la respuesta aguda. La mejor actividad vagal predice una mejor actividad simpática y el simpático ahí estuvo aliado, estuvo amigo para poder generar estos cambios. Muy bien. Estábamos diciendo que en reposo la mayor actividad de la red de la corteza cingulada anterior estaba relacionada a una mejor actividad vagal también. Entonces, una mejor conectividad de la red de la corteza cingulada anterior está relacionada a una mejor actividad vagal. ¿Esto qué nos dice, chatos? Que esto está vinculado a una actividad interoceptiva o una actividad exteroceptiva. ¿Cuál de las dos? La corteza cingulada anterior tiene más que ver. Estamos relacionando la corteza cingulada anterior con la mejor actividad vagal, que es lo que nos dice el estudio. Esta mejor conectividad de este segmento en la corteza cingulada anterior, esta mejor conectividad está relacionada a la función del vago. Ok, y esta función del vago es una función interoceptiva o exteroceptiva. Decidme vosotros. Más interoceptivo o exteroceptivo. Interoceptivo, María, perfecto. Interoceptivo. Entonces, la mejor interocepción puede predecir, un mejor control inhibitorio descendiente. Una mejor interocepción puede predecir un mejor control inhibitorio descendiente. ¿Ok? En situaciones agudas, que es lo que estamos hablando. Ahora, fijaros qué interesante.
La sustancia gris periaqueductual entonces tiene más que ver con el simpático y la corteza cingulada anterior tiene más que ver con el vago. Ok, esto está claro. Muy bien. Ahora, lo que es interesante y que también lo señalan los autores del paper es que la sustancia gris periaqueductual recibe informaciones motoras del hipotálamo. Recibe informaciones motoras del hipotálamo. Entonces, la sustancia gris periaqueductual recibe señales motoras del hipotálamo. El hipotálamo es una estructura que está relacionada a la red autonómica central, ¿sí o no? ¿Estaría el hipotálamo relacionado a la red autonómica central? ¿Sí o no? El desarrollo de este mecanismo no sería exterior. Gaby, explícame otra vez. No comprendo lo que tú me preguntas. Son los 40 y el poco pelo que llevo ya, Gaby. Explícame otra vez. Entonces, el hipotálamo es un importante regulador de la red autonómica central y está conectado con una rama motora con la sustancia gris periaqueductual. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque los autores señalan lo importante que es tener una buena regulación homeostática corpórea. Una buena regulación homeostática corporal. ¿Y por qué señalan esto? Fijaros, chatos. Si yo tengo un desequilibrio del autónomo periférico, que está siendo demandado por, no sé, por una alteración visceral, por una alteración facial, por una alteración en la fisiología de algo, si tengo un aumento de la demanda alostática al sistema de respuesta simpático, ¿quién lo va a coordinar? El hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo lo va a coordinar, perfecto. Si el hipotálamo influye directamente sobre la sustancia gris periaqueductual, cuando yo tengo una situación de estrés interno, cuando tengo una situación de inflamación crónica, cuando tengo una situación de un virus, una bacteria, ¿qué pasará con la actividad simpática central? ¿Qué pasará con la actividad simpática central? ¿Aumenta o disminuye? Esto está señalado por los autores. ¿Aumenta o disminuye la actividad central del hipotálamo? Si yo tengo una carga alostática importante por un virus, una bacteria, una víscera que no funciona bien, aumento la actividad del eje hipotalámico, y de esta forma aumento la influencia del simpático sobre la sustancia gris periaqueductual. ¿Vale? Aumento la influencia del simpático sobre la sustancia gris periaqueductual. Es decir, la actividad metabólica periférica influye directamente sobre el procesamiento del dolor. La actividad metabólica periférica influye directamente sobre la vía inhibitoria ascendiente. ¿Me va siguiendo, sí o no? ¿Me va siguiendo, sí o no? La actividad metabólica periférica sustancia gris periaqueductual. Y esto puede valer para aumentar o para disminuir la efectividad de la vía. Si tengo una situación aguda, yo mejoro la actividad de la vía y voy a tener menos dolor. Pero si es un problema crónico,
Si es un problema crónico, cambia la película. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con pacientes de dolor crónico cuando viene el frío? Decidme vosotros, ¿qué pasa con un paciente que tiene dolor crónico cuando viene el frío? Ahora vamos al crónico. ¿Qué pasa con un paciente que tiene dolor crónico cuando viene el frío? Chatos, en vuestra experiencia, ¿qué pasa con el frío? Cuando hace calor está perfecto, pero cuando hace frío, ¿qué pasa? Aquí en el sur de Brasil acostumbrábamos decir, Rubi y yo, que cuando empieza el frío, cuando empieza a hacer frío, vienen todos los pacientes otra vez con todas las molestias a la vez, pero es que me duele todo. Claro, aumenta el dolor del paciente con el frío. Entonces, ahora vamos al cambio del agudo al crónico. Estamos con el frío, ¿verdad? Estamos con el estresor térmico. El estresor térmico. Vamos a ello. Os comenté antes que el estresor térmico en sujetos sanos, en una situación aguda, cuando hay una situación de un estresor mecánico de frío, lo que pasa en un proceso fisiológico normal, en una persona que no sufre de dolor crónico, es que mejora la actividad del reflejo barorreceptor, aumenta la actividad simpática y mejora la inhibición, mejora el control inhibitorio de la vía inhibitoria descendiente. Esto es lo que comentamos antes. Pero en el crónico esto cambia, chatos. En el crónico esto va a cambiar. Va a cambiar. ¿Va a cambiar de qué forma? Va a cambiar de forma que el aumento de la temperatura, la disminución de la temperatura en una persona que tiene dolor crónico va a aumentar la actividad barorrefleja, va a aumentar la actividad simpática y también va a disminuir la efectividad de la vía inhibitoria descendiente. El reflejo al frío en un paciente crónico genera aumento de la actividad barorrefleja, aumento de la actividad simpática y disminución de la efectividad de la vía inhibitoria descendiente. Incluso al revés. Es decir, el aumento de la actividad simpática empeora los dolores musculoesqueléticos de este paciente. En un sujeto crónico, con dolor crónico, el estresor térmico genera aumento del reflejo barorreceptor, aumento de la actividad simpática y aumento de los dolores periféricos. Si es rodilla, aumento del dolor en la rodilla. Si es cadera, cadera. Si es fibromialgia, aumento de la sensibilidad en la fibromialgia. ¿Vale? No es que esté sensibilizado, Susana, es que la respuesta del crónico es distinta. Y ahí hay teorías. Podemos hablar un poco de ellas después, pero hay teorías para todo. Pero no por la sensibilización. En esta situación, ahí no es por la sensibilización. Entonces, fijaros que hay un cambio en la actividad central. Hay un cambio en la actividad central después de un estresor térmico en la periferia. Cambios de clima también. Pero está menos investigado, está más dirigido al frío, directamente al frío, porque hay estresores térmicos más validados, ¿vale? Entonces, fijaros, en el crónico que tiene un dolor en la rodilla, tiene un tendinosis crónico en el hombro, en la rodilla, en lo que sea,
Este paciente tiene una tendencia de, cuando viene un estresor térmico frío, de empeorar, pero es una tendencia, ¿vale? Fisión Mallorca es una tendencia, no son todos, pero es una tendencia natural. Ok, ahora fijaros qué interesante. Estos pacientes crónicos al principio del experimento también tienen una respuesta barorrefleja más baja, una peor respuesta del reflejo barorreceptor. Estos pacientes crónicos al principio del experimento también tienen una peor respuesta, una peor actividad basal barorrefleja, ¿vale? Y claro, si hay una peor regulación barorrefleja, la actividad, el control vagal también es disminuido. También estará disminuido el control vagal. Susana, como nos dijo Albertino. ¿Vale? En el crónico, como nos dijo Albertino, el vago influirá muchísimo mejor en la vía inhibitoria descendiente, porque el simpático aumentará los síntomas. Pero la respuesta simpática no es esta siempre. En una situación no crónica, el simpático inhibe la vía, pero en una situación crónica no. Y ahí hay múltiples teorías respecto a la vascularización del músculo. Estamos hablando de músculo esquelético. Hay teorías que dicen que hay una desequilibración entre el sistema autónomo y el sistema somático, y hay una desequilibración en el control vascular del músculo y de la piel, de forma que el músculo debería hacer vasodilatación, la piel debería hacer vasoconstricción, pero hay una restricción de flujo a la periferia, y esta restricción de flujo puede ser una posible fuente de dolor. Esta desequilibración entre el flujo de la sangre al músculo y a la piel iría a sufrir un cambio, un déficit, una disminución del metabolismo local, generando hipoxemia, y la hipoxemia puede ser la posible fuente del dolor. Hay otros autores que dicen que se desarrolla una resistencia de los receptores beta 2, y la resistencia de los receptores beta 2 influirá directamente en la respuesta del dolor del paciente, porque como ahora el receptor está resistente al neurotransmisor, lo que pasa es que tú tienes que liberar una cantidad de neurotransmisor tremenda para poder sensibilizar el receptor beta 2. Esta es otra teoría. Entonces, las teorías de por qué duele son muchas, son múltiples, están ahí en los papers. Pero lo que se sabe de verdad es que en este paciente, sea por dolor del hombro, de rodilla, de cadera, de cuello, lo que se sabe es que tendrá una mayor actividad simpática y un control vagal más bajo. ¿Vale? La parte química, Albertino, en teoría la parte química está más proinflamatoria, y la biomoral, ahí habría que probarlo. Pero la parte química estaría más proinflamatoria, porque estaría más simpático en un loop fijado crónico. Ahí el loop fijado crónico ya empieza a desarrollar problemas. ¿Es un dolor con sensibilización nociplástico, o esto pasa en cualquier dolor que lleve mucho tiempo? Crónico es más de 3 meses. Armin, más de 3 meses esto. ¿Vale? Ahí estamos hablando de dolor musculoesquelético. Nociceptivo. Pum. El nociplástico lo vamos a poner en otra categoría, ¿vale? Pero musculoesquelético nociceptivo es por un tejido no neural, ¿ok? Mi opinión, Susana, yo creo que duele por la alteración en el procesamiento de la vía inhibitoria descendiente. Yo creo que duele porque el vago pierde mucha
pierde mucha respuesta ahí. Y el vago tiene relación con la corteza cingulada anterior, como hablamos antes, pero no solo ahí, con la corteza prefrontal también, con la amígdala, hay un montón de cosas ahí. Entonces, todos los centros que están relacionados al vago, que son centros emocionales, en general funcionan peor. Y la pérdida de la regulación emocional, no emocional de estoy triste, estoy cansado, no, la pérdida de la regulación del comportamiento, de no saber portarse, de no tener más paciencia, de no aguantar más. La pérdida de esta regulación en general sensibiliza mucho el sistema, que es lo que estábamos hablando antes de la carga alostática, que el aumento de la carga alostática simpática va a generar cambios múltiples en el sistema, generando un aumento de la demanda al hipotálamo, generando una demanda crónica a la sustancia gris periaqueductual. Y esto en el crónico, como ya es crónico, desarrolla resistencia al cortisol y un montón de otras cosas. Y ahí empieza a tener un estímulo que empieza a cambiar toda la respuesta del paciente. Entonces, fijaros qué interesante. ¿Esto por qué es interesante? Porque si tu paciente tiene un dolor en la rodilla y es crónico, o en el hombro, o fibromialgia, o lo que sea, y tú sigues fijado en la cuestión de la estructura, ¿no? Tengo un dolor del menisco en la rodilla derecha por la rotura del menisco, ok, pero con cirugía o sin cirugía da igual, nos importa el dolor, ¿no? Nos importa más la rodilla. Pero le han corregido la biomecánica local, le han puesto plantillas, le han puesto refuerzo muscular, le han puesto control motor, le han hecho neurodinámica, le han hecho todo, pero el dolor sigue. Y el paciente duerme mal, y el paciente tiene alteración gastrointestinal, y el paciente tiene una sensibilidad aumentada a la taquicardia, ¿no? Cuando nota los latidos cardíacos le agobia. Y tú sigues tratando la estructura de la rodilla. Este paciente es el paciente clásico, que es una cebra, donde hay alteración de la red autonómica, hay alteración del estímulo autonómico, y esto sensibiliza a la red central a generar un disparo crónico de alteración o de modificación del comportamiento de la vía inhibitoria descendiente. Entonces tú puedes decir que para un paciente que tiene dolor crónico en la rodilla, que si tú mejoras la actividad del funcionamiento del sistema nervioso autónomo, mejoras la actividad de la vía inhibitoria descendiente, puedes decir esto. Entonces ahí, chatos, tiene sentido establecer, fijaros, no estoy diciendo que hay metámeras positivas, no estoy diciendo que el paciente está súper estresado, agobiado con su trabajo, no estoy diciendo nada de esto, estoy diciendo que el paciente es crónico, tiene dolor en la rodilla y tiene cambios en la calidad del sueño, vamos. Pero ¿sí o no? ¿Qué opináis? ¿Tiene sentido trabajar el sistema nervioso autónomo? Tiene todo sentido, ¿verdad, Susana? Por la jerarquía del sistema, claro que sí. Claro que tiene sentido, porque cuando tú estás trabajando el sistema nervioso autónomo en esta situación de un dolor de rodilla o dolor del hombro o un fibromiálgico, ¿cuál es la justificación que tú das, chatos? ¿Cuál es la justificación que tú darás a alguien? Bueno, si estás ahí hablando con un fisio, con un médico, con un nutricionista, lo que sea, y él te pregunta, ¿no? Pues, ¿por qué te estás trabajando estas maniobras en el abdomen, en el tórax, en el ojo, en la boca, si el dolor que tengo es crónico en la rodilla? ¿Cuál es la justificación que tú das? Bueno, es que trabajando esto puedo mejorar la actividad de tu sistema nervioso autónomo. Y cuando mejoro esta actividad, lo que pasa es que la vía, que tú tienes ahí una vía, que es la vía responsable por inhibir el dolor, esta vía que es responsable por inhibir el dolor, por quitar el alarma, esta vía se ve facilitada. Es decir, cuando yo trabajo esto y hay una regulación eficiente
de este sistema, tú, con rotura del menisco o sin rotura del menisco, percibirás menos dolor. Esto es lo que pasa. Entonces, estoy buscando una modulación central a través de la red autonómica central para llegar a la red de procesamiento del dolor, para llegar a la eficacia de la sustancia gris periaqueductual. Y la sustancia gris periaqueductual, ¿de qué me vale? Bueno, la sustancia gris periaqueductual es la responsable por la liberación de opiáceos endógenos, que es lo que va a generar analgesia. Esto es lo que importa. Y ahí la rodilla ya no importa más. ¿Por qué? Porque el dolor es crónico. Si fuera biomecánico, el motivo, la razón, si fuera biomecánica, ya estaría resuelta, porque tú le has dado todo. Perfecto, Albertino. Le damos paso a la vía. Esta es la idea. Y tú cuando tienes que justificar algo, tienes que justificar de esta forma. ¿Por qué? Porque tú mejoras el mecanismo inhibitorio descendiente. Mejora la liberación de opiáceos endógenos. Y disminuye la percepción del dolor. Porque si fuera algo biomecánico estaría resuelto. Esto está clarísimo. Porque es crónico. ¿Sí o no? ¿Vamos juntos o no? Dame corazoncitos, por favor. Entonces, tú cuando tienes que justificar estas cosas, por favor, justifícalas de una forma que cuadre con la neurociencia actual. No me digas que hay un estrechamiento del agujero, del cierre, que la cabeza se está moviendo en una dirección incorrecta. No. Vamos a ello, ¿ok? Entonces, esto es importante, esto es clave. Esto es clave. ¿Vale? Entonces, fijaros, para estos pacientes crónicos, están los papers que voy a subir a Telegram, hay una asociación directa del estrés con la percepción del dolor del paciente. ¿Ok? Del estrés. Pero el estrés, no solo el estrés emocional percibido como este hecatombe, con este colapso, el estrés, la presión por resultados en el trabajo, un ambiente domiciliario disfuncional, una situación de acoso, una mala respuesta adaptativa después del esfuerzo. Es decir, hago un deporte, sube la frecuencia cardíaca, me estoy relajando ya se han pasado 10 minutos, pero la frecuencia cardíaca sigue alta. Una mala capacidad adaptativa del de convivio, de amistad, de contacto. Todo esto son estresores. Todo esto son estresores internos o externos. ¿Ok? El dolor musculoesquelético empeora frente a estas situaciones de estrés. Entonces, si hay un trabajo y la gente no está contenta con el trabajo, ¿cómo va el dolor del hombro? Aumenta el dolor del hombro. Si hay una situación de un conflicto en la familia, en casa, ¿cómo estará el dolor en la cadera? Estará peor el dolor en la cadera. ¿Cómo estará el dolor en la rodilla? Estará peor el dolor de la rodilla. ¿Y esto es por la cabeza? No, esto no tiene nada que ver con la cabeza. Esto es por la reacción metabólica que se genera cuando tú sufres una situación de estrés. Entonces aumenta la tensión del músculo, y al aumentar la tensión del músculo naturalmente disminuye el metabolismo local y ahí estoy más predispuesto a tener una hipoxemia por el aumento de la tensión del músculo. Pero es solo el aumento de la tensión del músculo, no es solo el aumento de la tensión del músculo, hay más cosas. Hay el aumento de la tasa de disparo del músculo. Esto también pasará, por ejemplo, en pacientes con dolor cervical crónico que trabajan en el ordenador todo el día.
se han investigado con electromiografía la actividad de los músculos del cuello. Y lo que se ha identificado, chatos, es que todos los músculos, menos uno, se relajan. Todos los músculos se relajan cuando alguien que tiene dolor crónico en el cuello y trabaja con el ordenador todo el día, se relajan. Menos uno, a excepción de uno. ¿Qué músculo creéis que es este uno? Es este especial. ¿Qué creéis? ¿Qué es este músculo? ¿Cuál músculo es este? ¿Cuál músculo? ¿Qué opináis? ¿Qué músculo del cuello sigue activo cuando el paciente está relajado y tiene dolor crónico en el cuello y trabaja en el ordenador? Empieza con la T. Empieza con la T. El trapecio. El trapecio no se relaja. El trapecio no se relaja. El trapecio sigue activo, aunque todo el cuerpo esté relajado. El trapecio no se relaja. ¿Y cómo encontramos el trapecio? Gui, perfecto. ¿Y cómo encontramos en un paciente con dolor crónico, chatos? ¿Cómo estará el reflejo barorreceptor? ¿Aumentado o disminuido? ¿Aumentado o disminuido? ¿Qué relación tenemos ahí? ¿Está aumentado o está disminuido el reflejo barorreceptor? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Decidme. ¿Está aumentado o disminuido? Y si está aumentado o disminuido, ¿y esto cuadra con qué sistema? ¿Con aumento de actividad simpática o cuadra con aumento de actividad parasimpática? ¿Con qué actividad cuadra? ¿Está aumentado o está disminuido? Susana, el reflejo barorreceptor está aumentado o disminuido en un crónico. El reflejo, chatos, vamos otra vez. El reflejo en un crónico está disminuido, no aumentado. Aumentada está la respuesta. Aumentada estará la respuesta, pero el reflejo en el basal está disminuido. Y cuando tú generas un estímulo, él salta muchísimo. Entonces, fijaos, porque un mejor reflejo barorreceptor es un mejor control vagal. Si hay un reflejo barorreceptor en esta situación crónica, recordaros que el crónico cambia del agudo. En el agudo es una cosa, en el crónico es otra. En el crónico el reflejo está disminuido y cuando se activa genera un disparo sin control, porque no hay control simpático. Entonces hay un aumento de la actividad, no hay control vagal, disculpadme. No hay control vagal, no hay control parasimpático. Entonces el reflejo cuando se dispara se va y nadie le controla. Muy bien. Entonces, cuadra bien que un paciente con dolor crónico tenga un aumento de actividad simpática. ¿Ok? Entonces, si mi paciente tiene una trapezalgia crónica, sufre de trapezalgia crónico y tiene clústeres que cuadran con hiperactividad simpática, con disminución de la tolerancia, disminución de la paciencia en el crónico, Albertino, disminución del tránsito gastrointestinal, disminución de la calidad del sueño. Si mi paciente tiene todas estas cosas, si siempre hace protestas por su trabajo, llega a consulta y siempre está haciendo protestas por su trabajo, por su jefe, por sus compañeros, esto indica que un estresor externo, y ya sabemos que el estresor externo aumenta la reacción simpática y aumenta la tasa de disparo del músculo. Entonces un paciente que tiene trapezalgia crónico tendrá un trapecio hiperactivo desde una perspectiva somática del sistema nervioso somático, tiene un trapecio hiperactivo.
y tiene un sistema simpático hiperactivo. Y cuando aumenta el estresor simpático, sensibilizo los nociceptores que están en el trapecio. Si es una situación aguda, el dolor se va con la actividad simpática. Si es una situación crónica, el dolor aumenta con la actividad simpática. Entonces la pregunta es, en un paciente que tiene trapesalgia y ya es crónico, ¿tiene sentido trabajar la modulación del sistema nervioso autónomo? ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? Esta es la pregunta. En un paciente que tiene trapesalgia y es crónico, que tiene una alteración del sistema somático y tiene una alteración del sistema autónomo, ¿tiene sentido trabajar la modulación del vegetativo? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y por qué tiene sentido trabajar esto? Por la vértebra, ¿no? Por la metámera o por el agujero. No, no es por la vértebra, no es por la metámera, no es por el agujero, no es por el recorrido, no es por nada de esto. ¿Por qué no es por nada de esto? Porque no es biomecánico. Si fuera biomecánico estaría resuelto por la jerarquía del sistema, chatos. ¿Por qué? Porque la sensibilización de la vía simpática aumenta el estímulo, facilita la actividad nociceptiva que va al cuerno posterior de la médula. Es el mecanismo. Profe, Lorena, es el mecanismo, claro. ¿Me vais siguiendo? Es el mecanismo. Entonces, este aumento de disparo simpático, aumenta la tensión del músculo, facilita la vía nociceptiva periférica que va a generar la información al cuerno posterior de la médula. Esta información sube, tengo una vía inhibitoria descendiente que no es eficiente, y en esta situación el aumento del disparo simpático aumenta la actividad de la vía, pero ahí no para inhibir, sino que para facilitar el proceso del dolor. Entonces el aumento del simpático aumenta el dolor, el aumento del estrés aumenta el dolor. Eso es lo que pasa. Y en el dolor agudo puede funcionar, puede funcionar, Javi, puede funcionar. Siempre el razonamiento es siempre lo mismo. Tú pruebas el gold standard no funciona, ahí vamos a buscar alternativas. Pero perfecta aportación, Javi. Vale, entonces esto es importante tener en cuenta. El dolor musculoesquelético, pues si es un deportista, por ejemplo, va a decir, pues que siempre que este deportista va a un torneo importante, a un partido importante, otra vez se hace daño, otra vez viene con una lesión muscular, otra vez viene con... Es que cuadra perfectamente. Es una mala gestión de su sistema de estrés. Y en este deportista, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar una alteración del sistema autónomo. Voy a encontrar una alteración de la respuesta del sistema autónomo. Entonces, tengo 5 minutos. Entonces, fijaros, qué interesante. Ya, bueno, vamos por ahí, vamos haciendo los directos. A veces me pongo un poco ansioso porque quiero hablar de un montón de cosas y al final no me queda tiempo. Pero hay los cursos y todo esto y ahí hablamos más. Pero bien, mira. Yo estuve hablando con un compañero esta semana y el compañero me estaba diciendo, Luis, tú me has enseñado a utilizar el polar, la variabilidad y todo esto. Ok. No sé si habéis visto en las historias, he subido hoy, bueno, el control de la variabilidad de un paciente, ¿no? Y ahí va subiendo, pum, 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 cuando la maniobra está bien hecha y el receptor es capaz de captar el estímulo, la variabilidad va subiendo, pum, 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 y esto es un mejor control vagal, ¿no? Más variabilidad, mejor control vagal. Menos variabilidad, menos adaptación, menos funcionalidad, más control simpático. Ok. Entonces, este compañero me dijo, Luis, es que cuando yo le hago una maniobra aquí en el esternón suave, le pido al paciente que respire, se cambian los parámetros.
y esto puede que pase con vosotros también, se cambian los parámetros. Es decir, yo estoy mirando y la variabilidad está cambiando, pero no está cambiando para mejor, va cambiando a peor. Va cambiando a peor. Es decir, yo le pido para respirar y todos los papers me dicen que la respiración mejora la función y mi paciente empeora. Puede pasar, puede pasar, puede pasar. Y es muy raro que pase esto así. No es muy raro. Pasa muy a menudo. ¿Y por qué pasa muy a menudo, chatos? Por esto que acabo de comentar a vosotros. Porque hay una inversión. Hay una inversión de la capacidad del receptor. Hay una inversión de la capacidad del receptor. Yo tuve un paciente que le subiera las historias también, sus análisis, que ya lleva 4 semanas, que tuvo la enfermedad de Lyme, ¿no? Está tratando y tal, pero la enfermedad de Lyme, y en las 3 primeras semanas llegaba y yo le trabajaba y al mirar, al final de la cita, empeora la respuesta del sistema. Empeora. Cita 1, empeora la respuesta. Pero el paciente va mejor, con mejor control de síntomas, duele mejor, todo esto, menos dolor, pero baja la variabilidad en la primera cita. Ok, vamos a mirar en la segunda. En la segunda viene el paciente, el control basal, ¿no? Antes de la intervención, mejor que la semana anterior. Le trabajo otra vez, pero al final de la cita, al final de la consulta, los parámetros otra vez empeoran, bajos, y está respondiendo con un aumento del simpático. Esto es una inversión de la capacidad del receptor. Consulta 3, semana 3, llega otra vez la verificación, ¿verdad? Estábamos en la cita 4, os estaba comentando, habíamos tenido 3 semanas, una cita a la semana, y siempre mejoraba el basal, pero empeoraba la verificación después de la consulta, ¿verdad? Estábamos hasta ahí, estábamos bien, ¿verdad? Siempre empeoraba al final de la cita la respuesta. Pero en la semana 4, que fue este lunes, hemos tenido la mejor respuesta basal. Hemos tenido en la cita 4, que fue esta semana, la mejor respuesta basal de todas, y al final de la cita, por la primera vez al final de la cita, hemos tenido una mejoría de los parámetros. Que llegó con un parámetro de RMCCD de 40 y salió con un parámetro de RMCCD de 50, 60 o algo así. Entonces fue la primera vez que al ofrecerle un estímulo parasimpático se generó una respuesta parasimpática, como debería hacerlo. ¿Vale? Yo lo controlo con la cinta de Polar y con la aplicación de Elite. ¿Vale? Siempre lo controlo ahí, con la cinta de Polar y aplicación de Elite. Entonces, esta fue la primera vez. ¿Qué significa esto, chatos? Que fue la primera vez que el receptor fue capaz de captar el estímulo tal cual le estoy ofreciendo. Antes yo le ofrecía un estímulo parasimpático y tenía una respuesta de estímulo simpático. Esto es típico de un paciente crónico. No es... ¿Vale? La basal también. La basal también. Con Polar. Yo pongo el Polar en el paciente, yo le pongo el Polar al principio de la cita y lo verifico al principio, le dejo ahí si quiero ver algo ahí entre medias, si quiero ver algo en el medio de la cita o algo así, le dejo y al final le verifico otra vez. Y a veces al final le verifico en cuanto hago maniobras y le verifico sin maniobras. Entonces ahí, para saber qué respuesta tiene en cuanto le ofrezco la maniobra. También pasa esto. ¿Vale? Entonces voy siempre jugando ahí con el tema. Fue la primera vez. Claro, María, mientras va bien los clusters, estoy bien, estoy tranquilo porque sé que vamos en una buena dirección, pero el receptor aún no estaba el receptor aún no estaba fino. ¿Vale? Esta semana fue la primera vez que el receptor fue capaz de verdad
de captar un estímulo parasimpático y darme una respuesta parasimpática. Y fue la primera semana que ha tenido una mejor respuesta en el post verificación. ¿Ok? Entonces, ¿tiene sentido trabajar esto en trapezalgias crónicas? Sí. ¿Tiene sentido trabajar esto en una tendinopatía crónica de tendón rotuliano, del hombro, de lo que quieras? Sí. De un bursitis crónico en la cadera, también. Lo que quiera, que sea crónico, que sea musculoesquelético. Fibromialgia, igual. Que sea crónico, que sea musculoesquelético, que tenga estos clústeres y que tú sepas que tú lo que estás buscando es la modulación de la vía inhibitoria descendiente. ¿Ok? Y que sepas explicarlo así tal cual, porque esto será muy chulo. ¿Vale? Por favor, darme corazoncitos y ahora termino el vídeo y junto todo y lo subo a YouTube. Y en la semana que viene hablaremos del dolor visceral y el sistema nervioso autónomo, cómo se porta. Entonces, siempre tener dos cositas en consideración. Chatos, es agudo, es crónico, la respuesta cambia del agudo al crónico, ¿ok? Y el receptor necesita estar apto a recibir el estímulo. Si no, tengo que seguir dándole un poco más de ánimo hasta que tenga buena capacidad de respuesta. Por esto es crónico, ¿vale? Os veo pronto. Disculpadme por la señal de internet. Cuidaros mucho. Nos vemos en el miércoles que viene, creo. O a lo mejor encontremos un directo para el sábado. Un besito a todos. Chao.